Y bueno, entonces ahora dejo al Héctor del Castillo de los Ash, que nos va a hablar sobre correspondencia, todavía dentro del contexto del grupo de trabajo sobre Boxer Piloni. Que también aprovecho de anunciar que la semana siguiente y la subsiguiente vamos a hacer charlas de 50 minutos con Héctor, explicando el enunciado final y la demostración. Va a ser como 4 charlas de 50 minutos que van a ser los dos miércoles, miércoles 18 y miércoles 25. Perfecto. Ok. Muchas gracias entonces. Bueno, disculpen la demora, ¿no es cierto? Estuvimos cambiándonos de todo. Bueno, ya les he explicado en todo el tema, ¿no es cierto? Pero espero que esto no se repita y seamos más puntuales la próxima. ¿Ya? Pero bueno, entonces yo voy a hablar de correspondencias, pero me gustaría, digamos, en la sección de Boxe Piloni, esta sección es como media página, ¿ya? Pero también, entonces, ¿qué es lo que la idea que era englobar todo lo que estaba en esa sección en un contexto más general y que tal vez puede incluso servir para otras cosas que están en el artículo. Y eso es lo que voy a intentar hacer hoy día, ¿no es cierto? Poner el contexto de correspondencia en algo más general incluso. Y ahí entonces para eso quiero tener una pequeña introducción de algo que se llaman números. O sea, esto es un concepto que lo saqué de algún de internet, digamos. Números categóricos. Números categóricos. Y esto va a ser una definición, o sea, voy a explicar un poco qué significa esto. Esto mide, mide la abstracción de una idea, propiedad, bueno, lo que sea, etcétera, ¿no es cierto? Matemática. Matemática. ¿Ya? Entonces, para dar como porque claro, esto es simplemente una idea nomás, nuestro número categórico, para dar un ejemplo, voy a decir, por ejemplo, qué significa mi número categórico 0. Este es un 0, ¿ya? Número categórico 0. Estos corresponderían, por ejemplo, a los números. ¿Ya? Los números, las funciones, de alguna manera cosas que son concretas. ¿Ya? Un número, bueno, una función es un número o una función se podría pensar, ¿ya? Pero bueno, eso es lo que yo pienso como número categórico 0. Algo que es concreto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en cosas que son cosas matemáticas que son de número categórico 0, nos interesan, por ejemplo, igualdad de funciones, ¿ya? ¿Qué cosas nos gustan saber de las cosas de número categórico 0? Igualdades entre funciones, por ejemplo. Igualdades entre números o funciones, ¿no es cierto? Funciones. Entonces queremos ver. ¿Ya? Entonces el número categórico 0 son números de funciones y en ese mundo de las cosas que son del número categórico 0 queremos ver igualdad entre números y funciones. Después quiero introducir el número categórico 1. ¿Qué cosas son del tipo de número categórico 1? Son, por ejemplo, espacios vectoriales. No sé, grupos tal vez. Ya estructuras matemáticas un poquito más sofisticadas, ¿ya? ¿Y qué queremos ver en estas cosas de números categóricos 1? Son, no sé, isomorfismos, no sé, transformaciones lineales, transformaciones de grupos, digamos, funciones entre las estructuras, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el último número que me gustaría hablar es el número categórico 2, ¿ya? Que estos van a ser estructuras como las categorías, ¿ya? Que son las cosas que se habló hace varios tiempos atrás ya.
Y bueno, ¿qué nos gustaría ver entre categorías? Son los funtores. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esto es una especie, una idea de, claro, clasificar un poco las cosas que aparecen en matemáticas según su nivel de abstracción, ¿no es cierto? No, los números algo súper concreto, a ver los espacios vectoriales siguen siendo concretos, pero no tanto tal vez, y ya las categorías tal vez ya se nos escapan un poco, porque son relaciones entre objetos matemáticos, ¿no es cierto? Ya. Entonces, esto es muy general, entonces me gustaría poner estas cosas en el contexto que nos interesan un poco, al que estamos nosotros interesados. Entonces, por ejemplo, ¿qué problemas de categoría 0? Nosotros estamos interesados, digamos, no sé, en el seminario o en cosas relacionadas con el seminario, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos, ¿no es cierto?, funciones. Entonces, ¿qué funciones tenemos? No sé, funciones, formas modulares, ¿ya? Esto es algo de categoría 0. Formas modulares, ¿ya? También en categoría 0 tenemos, bueno, si tenemos una variedad definida sobre, no sé, un cuerpo finito, FQ, eso es una variedad. Me gustaría estudiar, por ejemplo, el número de puntos de FQN, ¿no es cierto? Es un cuerpo finito de Q elementos. Me gustaría estudiar estas cosas, ¿cierto? Ese número. ¿Cuál es este número? Y nos gustaría estudiar. O sea, estudiamos, digamos, en cosas relacionadas a lo que se ve en el curso, o sea, en el seminario, formas modulares. Y bueno, esto tal vez algo más que no hemos hablado, pero bueno, siempre a uno le gustaría saber los puntos, ¿no es cierto?, de variedades. Ya, entonces, es un paso, una estrategia tal vez de la matemática, digamos, para darle un poco clásica, ¿no es cierto? Es que agarrando estas dos cosas de categoría nivel 0, le asocian otra cosa de otro objeto de categoría nivel 0, que son, por ejemplo, las L funciones, ¿cierto? Ya, y cuando pasamos al punto de las L funciones, nosotros queremos, no sé, estudiar ecuaciones, la ecuación funcional, ¿no es cierto? Funcional y bueno, otras propiedades que, bueno, no, ya ustedes saben, ¿no es cierto? Entonces, eso sería las cosas que de categoría 0 que nos interesa. ¿Ya? ¿Ok? Entonces esto es un poco la dinámica que quería poner un poco en perspectiva en esta introducción, ¿no es cierto? Es que para poder estudiar cosas de categoría 0, de repente, o una de las estrategias, es relacionar cosas de categoría 0 con cosas de categoría 1. ¿Ya? ¿Ya? Entonces estas son las cosas que queremos estudiar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia? Entonces, una como, no sé, idea. Poner el problema que quiere estudiar, ¿no es cierto? De categoría, de nivel o de número categórico 0 en términos de número categórico 1. ¿Ya? Eso, una idea que, ¿por qué uno quiere hacer esta idea? Bueno, un poco vamos a ver por qué, pero así rápidamente sería simplemente porque, claro, los números son algo que son los números, no bien por sí solos, de alguna manera. En cambio, cuando estamos hablando de nivel categórico 1, ya son espacios vectoriales, grupos, hay otras estructuras que están jugando un rol, las cuales podríamos usar. Ya, entonces, a modo de ejemplo de esta idea, ¿sí? Ejemplo, es una idea de, por ejemplo, de Weil, ¿ya? O, bueno, el primer ejemplo es lo que hemos visto en el seminario, ¿ya? ¿Qué es lo que hicimos la vez pasada, creo, en el seminario? Es, agarramos nuestras formas modulares, y
y las asociamos, no sé, y las asociamos al estudio de secciones, ¿no es cierto? Secciones de un haz coherente, ¿ya? Ya que le llamamos, creo, o sea, yo le voy a llamar H0 de X, aquí, bueno, le voy a poner. Sí, entonces, bueno, es un poco la notación de la vez pasada de Javier, ¿no es cierto? X debería ser la curva modular compactificada, o bueno, no sé si la curva modular ya está compactificada en el nombre. Y bueno, ese es el haz de diferenciable, bueno, un poco el haz de diferenciables que salió en la vez pasada. Entonces, en vez de estudiar las formas modulares, nosotros vamos a estudiar un espacio vectorial. ¿Ya? Bueno, eso en el tipo de seminario, pero bueno, obviamente no fue en el seminario. Eso es lo que hemos discutido en el seminario. Y la otra sería, por ejemplo, entonces esto sería algo, formas modulares son funciones, bueno, queremos estudiar espacios vectoriales. Queremos estudiar este espacio vectorial en vez de las formas modulares. ¿Ya? Bueno. El segundo... El segundo ejemplo que les quería dar un poco, que ya que mencioné eso de los f de los puntos, es que, bueno, los puntos y mencioné las L funciones. En el caso de arriba, ¿no es cierto? Si uno considera lo que se llama la fusión de, ¿cómo se llama? De Hasse-Weil, creo que se llama. De I, si esto es algo que se construye a partir de estos números, ¿ya? Es una función que se construye a partir de estos números, ¿ya? Esto es igual, bueno, esto es una de las cosas que hay que demostrar, ¿no es cierto? Dimensión de I, bueno, I igual 0, y el determinante de 1 menos, bueno, aquí vamos a hacer un poco Frobenius, la I como elegí de tal, si no me equivoco, sí, Q a la menos S, menos 1, I más 1. Uf. Este segundo ejemplo, digamos, de este concepto, de esta idea que les comentaba, queremos estudiar esto, que es una función. Bueno, esta función, mediante un teorema fuerte y todo, o sea, esto no es fácil, ¿cierto? Pero mediante algo poderoso, ¿sí? Se relaciona con determinantes de operadores lineales en espacios vectoriales. Entonces, de nuevo, aquí entra un poco en la filosofía que le estábamos comentando, ¿no es cierto? O sea, esto es un número, para estudiar este número voy a estudiar operadores y ciertas transformaciones lineales en esos operadores. Y por ejemplo, resulta en este caso que esta L función tiene ecuación funcional gracias a que este espacio vectorial tiene, no sé, una especie de dualidad, ¿ya? O bueno, hay otras, digamos, propiedades, ¿ya? Pero todas de alguna manera se pueden traducir en alguna propiedad de ese espacio vectorial, ¿no? Y eso. Ya, pero, vamos a ver acá, aquí. Entonces, lo último que quería hablar de esto, entonces, ese va a ser el siguiente paso. Bueno, de alguna manera, esta idea, por ejemplo, en el caso 2, ¿no es cierto?, es lo que se llama tiene que ver con esto de la conjetura de Weil, y esta relación es una de las conjeturas de Weil, y todo este trabajo, esta igualdad fue, ¿no es cierto?, todo, o sea, trabajado por Grothendieck y en sus seminarios, ¿ya? Donde él pudo realizar todas las propiedades interesantes que se requieren para los espacios vectoriales, que implicaban, bueno, la mayoría. Después de Link terminó la última, ¿no es cierto? Que es la hipótesis de Riemann para esas funciones. ¿Ya? Pero bueno, usando las técnicas de Grothendieck. ¿Ya? Pero bueno. Entonces el último es, bueno, ya que pasamos de categoría 0 a categoría 1, lo que uno, por algo tengo que número categórico 2, ¿no es cierto? Es que ahora, ya, en esta parte queremos estudiar
relaciones entre espacios vectoriales. Pero una de las cosas que de alguna manera que Grothendieck, que cuando en el estudio de todo esto de este tipo de ideas, ¿no es cierto?, se dio cuenta que detrás de la estructura de los espacios vectoriales habían otras estructuras, ¿ya? Y ahí entró el número categórico 2, ¿ya? Entonces él realiza la misma idea de la categoría 1, pero a un paso un poco más, a un paso de abstracción 1 más, ¿cierto? Entonces, relacionar número categórico 1 con número categórico 2. Esto es una idea de, digamos, de Grothendieck, ¿ya? Ya, entonces déjenme comentarles cómo vamos a hacer esto, ¿ya? Cómo vamos a hacer esto y ya tenemos las herramientas, porque, bueno, hace unas sesiones atrás hablamos de categorías derivadas, ¿sí? Sí. Hay, o sea, creo, o sea, no estoy tan seguro, pero sí. Hay relaciones entre las relaciones pero eso se complica acá, combinatoriamente se complica, pero parece que es útil. Tal vez incluso bajo un rol es lo que voy a mencionar más. Pero sí, se complica. Sí, sí, sí. Un poco ya hemos experimentado un poco de eso, de hecho. Sí. Pero igual, sí. Igual un poco lo que quiero decir también ahora es que aparentemente nivel categórico 2 es suficiente para nuestro propósito. Eso es como, igual es curioso porque tú como dices, voy a seguir dándole a esto de relacionar el uno con el siguiente, ¿no es cierto? Pero algún momento se tiene que acabar, porque si no, no vamos a resolver ningún problema, ¿no es cierto? Si esto sigue infinitamente, esto no soluciona nada. ¿Ya? Entonces déjenme un poco, antes de discutir cómo número categórico 2 va a ayudar al número categórico 1, déjenme comentarles cómo estos espacios, aquí un grupo de, bueno, son las secciones de un AS, y estos son un grupo de cohomología, ¿ya? Entonces, los espacios vectoriales que nos van a interesar como estudiar en el sentido de qué propiedades tienen entre ellos, van a ser los grupos los espacios vectoriales, los grupos de cohomología, ¿sí? Entonces, esos son los que queremos poner en el contexto de nivel categórico 2, ¿ya? O número categórico 2, ¿ya? Entonces, para estudiar cohomologías, vimos, usamos lo que vimos antes, ¿cierto? Categorías derivadas. Ya, entonces simplemente les quiero un pequeño recuerdo, ¿no es cierto? Las categorías derivadas era algo que se construía a partir de categorías abelianas que tuvieran una propiedad que tengan suficientes inyectivos, ¿sí? Bueno, o sea, por lo menos las categorías derivadas que están acotadas por abajo o algo así era el tema. ¿Ya? Pero entonces, ¿cómo vamos a usar? Pero déjenme escribir ahora en explícito cómo vamos a usar la teoría de categoría derivada para hacer esta realización de espacios vectoriales con algo de nivel categórico 2, ¿ya? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí esto va a ser un poco la cohomología tal. Obviamente esto no hemos hablado mucho de eso, pero bueno. De hecho, no voy a partir con la cohomología tal, voy a comentar con la cohomología coherente, ya mejor. Porque esa sí la conversamos. La ponía acá un K-Siken, ¿ya? Entonces, si queremos calcular la I-cohomología de un haz coherente, ¿sí? Lo que vimos, de hecho esto por definición tal vez, pero bueno, se puede definir sin de esta manera, pero hay una relación entre esta cohomología y la iésima cohomología del funtor derivado. Aquí, bueno, no, aquí le voy a poner una F mejor ya, para que sea
Voy a especificar dónde está la f. Aquí va a ser un poco raro, pero lo voy a intentar explicar. Vamos a hacerlo así con un paréntesis cuadrado. Oh, donde f es un haz coherente de x, ¿ya? Digamos, x se pueden pensar como la curva modular, ¿ya? Pero en realidad cualquier esquema, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? O sea, ¿cómo uno puede ver esto? Esto es un espacio vectorial, o bueno, un grupo, depende del contexto, pero, o sea, siempre va a ser un grupo abeliano, ¿ya? Y esto lo relacionamos con la icomología del funtor derivado aplicado a f, ¿ya? Entonces, esto es lo que yo les comentaba, ¿no es cierto? Ahora el espacio vectorial o grupo, lo que sea, ¿no es cierto? Que tenga alguna estructura de grupo abeliano, se relaciona con algo que tiene que ver con un funtor, ¿sí? Entonces, para recordarle, I gamma de x0 es un funtor que va de la categoría derivada de x y la manda a la categoría derivada de, bueno, depende, creo que en este caso serían espacios vectoriales, bueno, depende sobre qué cosa, pero digamos espacios vectoriales, ¿ya? Sobre algún cuerpo, ¿ya? Entonces, esto lo relacionamos con algo que tiene que ver con un funtor, ¿ya? Eso fue es una realización, ¿no es cierto?, de cómo vamos a pasar de nivel categoría 1 a 2, ¿sí? Relacionándolo con lo que hablamos del funtor derivado y categoría derivada, ¿sí? ¿Ya? De hecho, no voy a... Iba a decir algo de la otra homología, pero mejor no. ¿Ya? Y aquí quería simplemente a dar una pequeña observación que sale un poco de las definiciones simplemente. Es que tenemos el HI de XF, ¿no es cierto? Es igual a lo que está acá. Pero también, vamos a escribirlo, el HI de R gamma XF, ¿no es cierto? Eso lo acabo de escribir acá arriba. Pero si uno puede chequear, ¿ya? Que es lo mismo que esta es la icomología, que los morfismos desde bueno, espacio vectorial ya de R gamma, ya salgo. Ah, espérame. Denme un segundo. Ahí está. Ups. Me quedó un poquito feo, pero bueno. Y entonces, de nuevo, esta cosa, digamos, que queremos estudiar, puede ser un espacio vectorial, un grupo abeliano, depende de nuestro contexto. Es la icomología de pero esta icomología se puede reescribir. Aquí tal vez va en muchas cosas raras, pero se puede reescribir como los homomorfismos que van de esto, que bueno, voy a explicar que este 1, y este funtor movido n veces, ¿ya? Porque algo que comentamos un poco cuando hablamos de categorías derivadas es que los elementos de las categorías derivadas son complejos, ¿ya? Y este paréntesis corchete n, lo voy a escribir tal vez más porque es algo nuevo, es simplemente agarro un complejo y lo corro hacia la izquierda, creo que es, n lugares, ¿ya? Corro todos los términos n lugares y conservo los diferenciales y todo, ¿ya? Entonces, corro esta cosa, se relaciona como un homomorfismo de algo, ¿ya? De dos cosas, ¿ya? Entonces aquí simplemente donde I va a ser, en este caso, O de X, ¿ya? Ah, este parece Y, pero es X. Donde este 1 es simplemente el haz coherente, digamos, de secciones globales. ¿Ya?
Y bueno, esto es un poco la realización de nivel categórico 1 a nivel categórico 2. Y aquí, bueno, ya tenemos este 1 que, bueno, vamos a explicar un poco. Bueno, lo que quería comentar también es que existe algo parecido, por ejemplo, para la cohomología tal, ¿ya? Al final, esto no se trata de si es cohomología tal o cohomología. Cualquier cohomología que uno saque, que uno encuentre en la vida, ¿no es cierto?, se va a poder escribir de esta manera. Como la I-cohomología de algún funtor derivado. Y más aún, esta I-cohomología de un funtor derivado se puede escribir como homomorfismo de algún elemento 1 a lo del funtor derivado corrido. Aquí le puse una N, perdón, aquí debería ser una I. Y si no, ¿de dónde salió la N? Esta I es la misma que está acá arriba, ¿ya? Que está acá arriba, la I-ésima. ¿Ya? Entonces, hay un procedimiento parecido para, por ejemplo, la cohomología tal, y lo único que hay que cambiar un poco es qué significa este 1. En la cohomología tal, no va a ser el as coherente o X, ¿ya? Va a ser el as local, el as constante, bueno, depende sobre qué base, pero, por ejemplo, si fuera sobre QP, sería el as constante QP, ¿ya? Entonces, esta fórmula es parecida, pero hay que cambiar el significado del 1, dependiendo del contexto. Pero de hecho, eso es lo que vamos a explicar ahora. Es que, bueno, todas estas cohomologías tienen como este mismo patrón, ¿ya? Entonces, esto es lo que estábamos... De todas estas cohomologías tienen el mismo patrón, entonces lo que se dio cuenta, ¿no es cierto?, Grothendieck, de nuevo, es que gracias a este patrón y de cosas que él descubrió, digamos, resolviendo o intentando dilucidar de las conjeturas de Weil, es algo que se llama el... Entonces Grothendieck, no estoy seguro, o sea, no tiene... Esto es una idea igual, ¿ya? Digamos, descubrió lo que tal vez uno podría llamar meta, porque claro, no son teoremas, ya son ideas, ¿no? Meta de formalismo de 6 operaciones. ¿Ya? Entonces, quiero explicar un poco qué es esto del formalismo de 6 operaciones, pero antes de eso, ¿de qué nos sirve ya? Entonces, en vez de que yo le intente chamullar, voy a parafrasear a Grothendieck, ¿ya? Bueno, lo voy a decir nomás, ¿ya? Parafraseando a Grothendieck, aquí lo escribí. Bueno, cito más o menos porque estoy parafraseando. Dice, el yoga de las 6 operaciones es un hilo conductor omnipresente en la edificación de las teorías de cohomologías, aún por existir. ¿Ya? Entonces piénsenlo así, como un hilo conductor, ¿no es cierto? Como algo que nos va a guiar qué cosas estamos esperando de las cohomologías. En cualquier teoría de cohomologías, qué cosas deberíamos buscar y qué cosas deberían ser ciertas y qué no. ¿Ya? Más cosas que ser ciertas, la verdad. Es más positivo eso. ¿Ya? Entonces eso es un poco la idea. De hecho, él comenta varias veces en sus reflexiones de siembra y cosecha que este formalismo de operaciones por lo menos le permitió, lo guió para poder demostrar este tipo de cosas, ¿no es cierto? La conjetura de parte de las conjeturas de Weil. ¿No? Y de hecho, bueno, para nuestro contexto nos va a servir para entender varias de las, digamos, gestos que se hacen en el artículo. ¿Ya? Porque hay varias cosas que van apareciendo y que, claro, se dicen, no, hay que leer muchas cosas y bueno, la cosa es que este formalismo pues encapsula muchos de los gestos que aparecen en Vox Spironi. Entonces, una pequeña introducción entonces al tema de 6 operaciones. Realmente le llaman formalismo 6 funtores, creo. Entonces, de todas maneras, igual siguiendo un poco la idea de categoría, números categóricos, el formalismo de 6 operaciones es algo que pasa en mundos categóricos, ¿ya? Entonces,
Esto digo, como digo, esto simplemente es como un hilo conductor, una chispa nomás, no un forma, o sea, no es matemática así, son las pequeñas semillas nomás, ¿ya? Entonces, ya para todo esquema, entonces, ¿cuál es como el contexto? Entonces, para todo esquema X, vamos a considerar una categoría CX, ¿ya? Esta es una categoría. La categoría, a ver cómo se dice. Bueno, aquí viene de nuevo un clásico en las categorías, siempre aparecen adjetivos que son un poco extraños. Voy a intentar explicarlo en palabras. Tensorial, triangulada. Triangulada. ¿Ya? Esto quiere decir, por ejemplo, que que sea tensorial, por ejemplo, es que, bueno, hay una operación tensor. ¿Ya? También que sea cerrada, si no me equivoco, significa que hay OM internos, que se llaman. O sea, si agarro dos objetos de mi categoría y veo los homomorfismos, eso va a ser, por ejemplo, depende de los casos, eso va a ser un grupo abeliano, ¿sí? Entonces, los OM internos lo que nos dicen es que existe una construcción de homomorfismos tal que los homomorfismos están dentro de la categoría. ¿Sí? Y generalmente les ponen una rayita abajo. Entonces, por ejemplo, si yo agarro dos elementos de X, no sé, G y F, de C de X, esto también debería estar en C de X. ¿Sí? No solamente un conjunto, un grupo abeliano. ¿Ya? Entonces, hay una noción de morfismos. ¿Pero qué es CDX? C de X es una categoría cerrada, tensorial, triangulada. ¿Y qué tiene que ver con X? Eso es una buena pregunta. Y eso, o sea, que aún no digo las otras propiedades. ¿Ya? Pero, Me imagino que son ACE. por ejemplo, bueno, un ejemplo de CX serían las categorías derivadas de coherentes sobre X. De los ACE coherentes. Pero también puede ser la categoría derivada de los ACE localmente constantes. O sea, puede ser cualquier, digamos, esto es lo que se llama, hay una C porque es de coeficientes. ¿Sí? Es un poco los coeficientes que uno va a permitirse, ¿no es cierto?, para desarrollar cohomologías. Sí, puedes mirar cohomología coherente o mirar cohomología de tal, algo. Exacto, o cohomología de, si hay una estructura compleja, ¿no es cierto?, cohomología de Betti o de RAM, lo que queda básicamente. Yo no sé si esto está funcionando. Está pendiente para abajo. Ya entonces, como les comentaba con Daniel, estos CX pueden pensarlo como por ejemplo esto, la categoría derivada de ACE coherentes. ¿Ya? Sobre X. O la categoría derivada del, no sé, de tal y todo el tema. ¿Ya? De hecho pueden ser muchas más, pero eso. Entonces tenemos para cada X, hay alguna categoría CX que hace eso, que tiene esas propiedades. Entonces hay un producto tensorial o cosas internas y esto es como el análogo de este funtor que como que corre las cosas, ¿no es cierto? Hay un funtor transición. ¿Ya? Entonces hay productos tensoriales, cosas transición que son los mismos que aparecen acá, ¿no es cierto? Cuando definimos dimos esta relación con homología. ¿Ya? Entonces, más aún, bueno, tal vez debería decir que, bueno, para todo, ¿cómo es? Más que para todo debería ser SEA, tal vez. Vamos a hacerlo así. SEA. Vamos a hacerlo más acá. ¿No es cierto? Y consideramos las siguientes cosas. Consideramos, bueno, esta categoría. Más aún, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ahora ya sé por qué quería decir para todo, pero bueno. Más aún. Si hay una función entre esquemas entre X e Y,
Entonces, em, entonces tenemos dos pares, de funtores, ¿ya? Que son de esta manera. Entonces vamos a poner CX, ¿sí? Y también, bueno, también tenemos un CY, ¿ya? Eso era para todo antes, bueno. Después voy a con la formulación correcta, ¿ya? Entonces, da una función de entre esquemas y estas dos categorías, ¿ya? Van a existir estos pares, F abajo, F estrella abajo, F exclamación abajo, ¿se me equivoco? Sí. F exclamación arriba y F estrella arriba. Ya, entonces, da una construcción de, digamos, de coeficientes para todo esquema ya. Y además de eso pedimos esto, ¿no es cierto? Que si hay dos coeficientes y tenemos una función, digamos, un morfismo entre los objetos, entonces van a haber funtores entre estas cosas, entre los coeficientes, que van a ser F exclamación abajo, F exclamación arriba y todo esto. ¿Ya? Obviamente con algunas propiedades que van a ser las siguientes. Más aún tenemos dos pares de funtores, tales que F, F estrella, bueno, F estrella abajo, F estrella arriba, F estrella abajo, y aquí se invierte F exclamación abajo y F exclamación arriba, son pares exactos, o sea, adjuntos, perdón. Bueno. Para juntos y bueno, me faltó una parte. Ya, son los juntos. Igual de todas maneras, bueno, déjeme terminar esta parte. Y F, esto no creo que lo use mucho, pero bueno, lo voy a mencionar ya que lo puse acá. Y F estrella arriba respeta la estructura, bueno, estructura tensorial, digamos. ¿Ya? Pero bueno, eso creo que ahora que lo menciono no lo voy a usar. ¿Ya? Pero bueno, aquí lo que quería comentarles es que lo importante, bueno, estos son, digamos, lo que se podría llamar un formalismo de 6 operaciones, ¿ya? ¿Por qué son 6? Bueno, porque aquí son 4, acá hay una y esa es la otra, ahí ya son 6. ¿Cuáles son las 6? Aquí los funtores, el interno y el tensorial. ¿Ya? Ya tenemos esto. Y bueno, como ven, esto es simplemente algo que se escribió en términos de categorías. ¿Ya? Aquí no hay nada como... O sea, esto que puse un esquema como para fijar ideas, ¿no? ¿Ya? Podría ser cualquier cosa incluso. ¿Ya? O sea, cualquier cosa le asocia a una categoría. Y estas categorías tienen que relacionarse, si hay morfismo entre las cosas, tienen que haber morfismo entre las categorías que satisfacen algo de este estilo, que de nuevo son, la propiedad importante es que son pares adjuntos, ¿ya? Pero no, esto es algo que se escribe simplemente en el lenguaje categórico, o sea, no necesitamos más lenguaje, necesitamos saber más que categoría. Oye, ¿y nos vas a dar ejemplos particulares de CX o no? Que todo se ve como tan abstracto que... Sí, o sea, pues eso. Pero eso es lo que esto es bien abstracto porque, como digo, estas realizaciones no están, digamos, lograr que esto exista es algo muy complicado, ¿ya? Y por eso esto es como más bien un hilo conductor, ¿ya? Más que algo como... Esto se demuestra cuando ya muestras todo, de alguna manera.
Esto es lo último que hace. Es como, no sé, el grupo dual de Langlands de repente dice. Que va a ser lo último que se hace en la conjetura de Langlands. Porque es demasiado abstracto, pero sirve como guía. ¿Ya? Y eso es lo que quiero un poco, como que esto es una guía. ¿Ya? Pero bueno, de todas maneras, me gustaría escribir algo como lo que ustedes dicen. Entonces, aproximación de Cx, ¿ya? Entonces, aproximación de Cx, esas son las categorías. De hecho, esto es un poco lo que derivadas, categorías derivadas de haces, o bueno, subcategorías si quieres, pero bueno, de haces abelianos de X. Ya, esto es como una aproximación a lo que podrían ser estos Cx. ¿Sí? De hecho, esto es como también cuando Grothendieck habla de esto de los sellos de operaciones, esto es lo que él tiene en mente cuando piensa en los coeficientes. Categorías derivadas de cosas. Y bueno. Eso. Pero bueno, es una aproximación por lo que vamos a ver un poquito más adelante. Ya, pero entonces, categorías derivadas de ese abeliano, ¿ya? Ya, entonces, como les comentaba, esto es algo categórico y lo interesante es que al ya ser categórico, digamos, de alguna manera como que perdimos un poco, digamos, X es algo que puede tener una geometría bonita, tiene hartas cosas, abiertos, todo el tema, pero estamos agarrando eso y como traduciendo algunas cosas en lenguaje categórico. Entonces, eso es lo que hace, de nuevo, es algo que siempre pasa, creo, que cuando ya estamos hablando ya de teoría de categorías, como todo se puede relacionar con todo, o sea, como todos son puntos y flechas simplemente, podemos mezclar diferentes mundos, ¿ya? Y aquí esto es una pequeña, también parafraseando un poco Grothendieck, un poco el poder de esta idea de pensar que en cosas categóricas y tener todo en un formalismo categórico. Él lo escribe de la siguiente manera, esta idea, ¿no es cierto? Entonces, parafraseando de nuevo a Grothendieck, esto en Cosecha y Siembra, ya se me olvidó decir tal vez que esto está sacado de Cosecha y Siembras. Entonces, bueno, él hablaba sobre el formalismo de 6 operaciones, ¿ya? Entonces, este formalismo, bueno, abro comillas, este formalismo todoterreno, que engloba tanto coeficientes de naturaleza discreta como coeficientes de naturaleza continua, ¿ya? Él piensa en estas cosas de categoría de formalismo de 6 operaciones como algo que unifica cosas, ¿ya? Y para él siempre le pareció curioso esto de que dentro de los haces están las cosas continuas y discretas. Bueno, es un tema que hablamos hace un tiempo también cuando hablamos de topos, ¿sí? Y aquí se repite. ¿Ya? De alguna manera los haces coherentes son de naturaleza continua y los haces localmente constantes son de naturaleza discreta. Bueno, entonces partimos de este formalismo de 6 operaciones. Ya, pues esto es algo categórico, porque de alguna manera, como les digo, la idea de usar cosas, de ir arriba al nivel categórico 2, es demostrar cosas a nivel categórico 1. Entonces, quería comentarle el siguiente paso, que es de vuelta a nivel categórico 1, digamos. Esto es nivel categórico 2 y queremos ir de vuelta, dado este formalismo, o sea, esta información, queremos construir algo de nivel categórico 1, más o menos, ¿ya? Bueno, aquí hay harta, como este formalismo permite varias cosas, porque, bueno, si se fijan, esto es como relativo, ¿no es cierto? Hay un X y Y y esos son cualquiera. Entonces, sea, bueno, vamos a hacerlo, sea X sobre Y, ¿ya? Y F, un elemento en estos coeficientes de X. ¿Sí? De nuevo, pueden pensar como categoría derivada de algún subcategoría o categoría derivada de abelianos de X.
¿ya? Entonces, dado esto, vamos a definir dos cosas. Vamos a definir el punto, ¿ya? H punto de xf como simplemente, esta es la definición, la imagen f estrella abajo de f. Bueno, noto que este es un elemento de CI, ¿ya? Esa definición nomás, ¿ya? Y h puntito c de xf va a ser f exclamación abajo. Y esto de nuevo va a estar en f. Entonces ya esto un poco está sugiriendo que este formalismo de serie de operaciones nos va a decir algo sobre grupos de cohomología. Pero bueno, estos no son grupos de cohomología, son imágenes nomás, ya de aplicar funtores a elementos. Ya, pero de alguna manera esto va a recuperar los grupos de cohomología clásicos, ¿ya? Tenemos esto y más aún, y aquí más aún, vamos a definir Hn de xf como... Oye, Héctor, ¿sí? igual es bueno observar que eso está en la notación esa que tú vienes de introducir, está en oposición a la notación utilizada por Boxer-Piloni. O sea, como que no es lo mismo. O sea, dejarlo claro. En el Boxer-Piloni son espacios vectoriales o módulos y estos son haces, o sea, está bien, ¿no? O sea, solamente dejar claro eso. ¿Por qué dice que son diferentes? O sea, en Boxer-Piloni lo que se llama H1, por ejemplo, ¿Sí? X con algún as, Uh-huh. es un espacio vectorial, ¿no? Es una cohomología. Pero aquí es un as lo que tú estás definiendo. Sí, O sea, exacto, como pero, que la notación no es compatible, no, digo. ahora va a ser compatible, tranquilo. Ya, eso solamente... No, o sea, hasta ahora pueden ser haces, como dices tú. Ya, pero ahora va a venir un poco Ya, el tema, ¿ya? Entonces, si con el puntito es un A, ¿ya? Pero si le pongo un N, bueno, N es un entero, un entero incluso, ¿ya? Sea en un entero, voy a definir esto como los homomorfismos de CI. Y aquí es lo que F. Denme 2 segundos, ya voy a escribir los dos. Estos ya van a ser grupos, ya. Como dice Daniel. Hasta ahora esto era NACE, ¿no es cierto? Pero. Entonces, esta es la definición, ¿ya? Entonces, tenemos esta conclusión del puntito y ahora sin el puntito. Ahora, para todo n voy a definir esto, ¿ya? Entonces, estos van a ser los homorfismos de 1. Aquí tengo que explicar que este 1, pero de este 1 a f estrella abajo fn, bueno, si lo piensan es este que está acá, ¿no es cierto? Pero usando este como traslación por n. ¿Ya? Y bueno, lo que me comentaba, si se fijan, estos son los homomorfismos de una categoría. Bueno, estas categorías tienen, no sé, propiedades que los homomorfismos, aparte de que hay algo interno, también, más básico aún, estos son grupos abelianos ya. ¿Ya? Son como categorías, digamos, abelianas, ¿ya? Los homomorfismos tienen estructura de un grupo abeliano. ¿Sí? Eso pasa, por ejemplo, en las categorías derivadas, ¿ya? Los morfismos entre dos objetos de una categoría derivada son un grupo abeliano, ¿ya? Entonces, estos son cosas más concretas, ¿ya? Estos son grupos abelianos. Y bueno, lógicamente, si cada una de estas cosas tiene otra estructura, estos grupos abelianos van teniendo más estructura, ¿ya? Pero antes de seguir un poquito hablando de eso, me gustaría contar que este 1, ¿ya? Este 1, si se fijan acá hay una estructura tensorial, ¿ya? Y bueno, dado que hay una estructura tensorial, uno se pregunta, bueno, esto es una cosa que hacen en categoría siempre, dado una estructura tensorial, bueno, ¿cuáles son los unos de esta estructura tensorial? Entonces, por ejemplo, ¿qué propiedad satisface ese 1? Es que si yo hago 1 tensor un objeto f, esto igual a f. Bueno, isomorfa f. ¿Sí? Entonces, en ese sentido es una unidad, ¿ya?
Y por ejemplo, ya, bueno, en ese sentido una unidad, y simplemente quería, como habíamos pensado ya, los Cx son, habíamos pensado en el ejemplo de categoría derivada de haces coherentes, o categoría derivada de haces localmente constantes. Este 1 va cambiando, ¿no es cierto? Porque en los haces coherentes, ¿cuál es el 1? ¿Qué cosa yo tensorizo un haz coherente y obtengo el mismo haz coherente que comencé? El haz coherente OX, ¿no es cierto? El de las unidades. Si estoy en el mundo de grupo de haces localmente constantes, el 1 es el haz constante Q, ¿sí? Porque también va a satisfacer la propiedad, que es un espacio vector, un haz localmente constante tensor, el haz constante QP, por ejemplo, va a ser igual al haz coherente, va a ser isomorfo al haz coherente que partimos. Perdón, el haz localmente constante. ¿Sí? O sea, si quieren, entonces puede, en los ejemplos, ¿no es cierto? Tenemos, no sé, W, tensor OX, bueno, eso así se define, pero bueno, OX, W, y, no sé, QP, barrita, tensor, un haz coherente, o sea, un haz localmente constante es el haz localmente constante. O sea, piensa que esto es como un espacio de dimensión finita sobre QP. Bueno, lo tensorizo sobre QP, bueno, tengo el mismo espacio vectorial. Entonces ese es el 1 de esta estructura tensorial y bueno. Y bueno, también está este paréntesis n, que bueno, proviene de esta propiedad triangulada que tienen estas categorías. ¿Ya? Eso. Ya, entonces ya con esto, creo que ya estamos listos por lo menos para ver. Para sacar propiedades de... Entonces, dado este formalismo de 6 operaciones, y definimos estos como espacios de... Primero son haces de cohomología, si quieren, en este caso, y estos grupos de cohomologías. Vamos a ver cómo este formalismo, qué propiedades me da a partir de este formalismo, qué propiedades nos dan de estas estructuras, ¿no es cierto? De estos grupos abelianos y de estas, digamos, casi grupos abelianos, ¿ya? Tal vez. Pero algo más abstracto. Entonces, eso es lo que quiero hacer nomás. ¿Cómo esto no va a dar propiedades? Igual si cuando las hagamos, tal vez yo creo que les puedo también decir que es lo que también encuentro impresionante, ¿ya? Pero bueno. O sea, por ahora hay un formalismo nomás y tal vez no sirva para nada. ¿Ya? Pero bueno. Esto era de nivel categórico, de número categórico 2 al número categórico 1. ¿Ya? ¿Cómo obtener un objeto de eso a llegar acá? Ahora el siguiente es, ¿cómo le puse? Estructura de número categórico 2 a estructuras de número categórico 1. Aquí nos están diciendo todas estas propiedades categóricas con respecto a estos objetos que estoy considerando acá, ¿ya? Estas como cohomología, estas cosas que tienen nombres como de cohomologías, ¿ya? Entonces la primera le puse funcionalidad. Funcionalidad, que es como lo básico, ¿ya? O sea, si esto no es cierto, ya estamos mal, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la funcionalidad? Dice, bueno, ya lo voy a comentar ahora. Me acabo de dar cuenta de algún error, digamos. Este le vamos a poner PQ. Este le vamos a poner F. Ya tenemos un morfismo entre los objetos, entre esquemas, ¿ya? Así que para fijar ideas, esquema. ¿Ya? Vamos a ver qué nos dice. Si tenemos esto, ¿qué pasa en los grupos, en estos grupos de cohomología abstractas? ¿Ya? Ya. Entonces, bueno, acabo de borrar que sabemos que... Bueno, pero igual está bueno recordarlo. Tenemos esto, ¿ya? Entonces, la propiedad categórica que acabo de borrar era que había una función
Entonces hay una adjunción, entre, aquí menos mal que lo tengo anotado porque estas cosas se olvidan, F estrella arriba y F estrella abajo, ¿ya? Adjunción. Ya esto es una cosa categórica, simplemente estos son los funtores, ¿ya? Bueno, esta propiedad categórica de función se puede traducir en lo que se llaman unidades y counidades, pero simplemente lo que les quiero comentar es que, dada una función, existe el siguiente funtor, la siguiente transformación natural. Ya, bueno, vamos a juntar. Transformación natural entre funtores, que es F estrella. Tomamos el funtor identidad. Hay una transformación lineal entre funtores. Bueno, voy a escribir después que sepa para qué lado es el asunto. Este va de CI a C. Este debería ser CI. Espero. Entonces, dada la adjunción, una propiedad abstracta básica de esta adjunción, ¿sí? Es que hay una transformación lineal entre el funtor de identidad y esto, ¿no? Entonces, esto es simplemente adjunción. Esto es digamos, algo que pasa siempre, ¿no? Ya, dado esto, tenemos lo siguiente. Esto implica que, digamos, componer o aplicar este otro funtor, esto implica que vamos a tener una transformación lineal, no sé, eta, voy a poner, entre Q y F estrella abajo y F estrella arriba. Simplemente aplicando la función a Q estrella abajo, ¿ya? O sea, aquí si se fijan, digamos, multipliqué a ambos lados, o sea, también no tiene mucho sentido eso, pero se le puede dar un sentido a aplicar Q a esto, ¿ya? A ambos lados. ¿Ya? Es una cosa de nuevo, de cosas de categoría, ¿ya? ¿Esos puntos son asteriscos entonces? Ah, sí, perdón, estos son asteriscos. O estrella, no sé cómo. Asterisco, tiene razón. ¿Ya? Bueno, una de las propiedades, digamos, que tienen que tener, vamos a ir, que tienen que tener estos asteriscos que son, ¿cómo se llama? Las composiciones, bueno, algo que uno espera, ¿no es cierto?, de cosas de categoría, ¿ya? Que esto, ahora no estoy seguro si igual o isomorfo, pero vamos a hacer que igual a Q compuesto con F estrella. Aquí simplemente hay una propiedad de los Q3, de los asteriscos abajo, que si tengo Q asterisco y F asterisco, esto es lo mismo que haber compuesto las funciones y haber tomado el asterisco. ¿Sí? Eso es una propiedad que estaba que tienen que satisfacer estos funtores, ¿ya? Ya, pero si se fijan, ¿qué es F compuesto con Q? Bueno, F compuesto con Q es P, ¿no? Esto es P, estrella abajo. ¿Ya? Entonces, hay una transformación natural entre Q estrella abajo y P asterisco abajo y F asterisco arriba. Bueno, las transformaciones naturales se aplican a elementos de las categorías, ¿ya? Entonces, dado F en CI creo que es, ¿sí? Tenemos que Q estrella abajo de F, tenemos un morfismo en CI de P F estrella F. Esto es simplemente la definición de transformación natural, ¿ya? Pero bueno, si se fijan, Q estrella abajo, F, es por definición, digamos, el H puntito, y F.
por definición, y por definición el otro lado es h puntito x f estrella. Y entonces lo que estoy diciendo acá es que dado este tipo de diagrama, ¿no es cierto? Morfismos en cosas que pasan en X, y bueno, y B es la base, ya, por eso le puse una B, porque es como una base. Podría ser un punto, ¿ya? Dado ese tipo de situación, va a haber un morfismo entre estos grupos de, bueno, no son grupos, entre estos haces. Bueno, lógicamente esto va a inducir también un morfismo de grupos en estos que son los HC. Entonces, la junción nos dio una de las propiedades básicas de la cohomología, que tiene que ser funtorial de esa manera. ¿Ya? Entonces, Pero aquí estoy pensando el B como o sea, como la base de los esquemas, algo así. claro, o sea, puede ser, uno puede considerar una situación, digamos, relativa también, o sea, puede ser esto otro esquema nomás. Como que estoy trabajando sobre B, algo así. Sí, estoy trabajando sobre. Porque en la definición de la izquierda, pues las cohomologías que tú definiste, no hay, Sí, en la notación no hay exacto. Y, pues Sí, es cierto. entonces estás como... O sea, de alguna manera, acá hay una abuso de notación, uno debería poner X sub F si quieres, ¿sí? Pensando que siempre tienes que... Eso es una de las cosas, ¿no es cierto? O sea, debería haber una relación de que esto es lo relativo, ¿no es cierto? Y eso es un Claro. poco de la idea de también, o sea, todo lo que uno hace siempre tiene que ser relativo. O sea, no existen los objetos por sí solos, de alguna manera. O sea, En la izquierda el Y está jugando el rol de base, todo relativo a Y, exactamente, sí. pero en la derecha Bueno, todo sí. es relativo a B, algo Claro. así, ¿no? Para evitar la Sí. confusión Entonces, solamente. o sea, podríamos... No, o sea, Y no está... Bueno, aquí está... Bueno, sí, no sé. solamente dejarlo claro en palabras quizás. Sí, o sea, los objetos que uno quiere estudiar cuando está haciendo, digamos, geometría es una cosa que se le llama, alguna vez escuché eso, de relatividad de Grothendieck, ¿ya? Todo es con respecto a una base. Hasta un esquema solo se puede pensar como que la base son los espectros de los enteros, ¿ya? Entonces, todo es relativo, ¿ya? Eso es lo que dice. Y bueno, tiene unas consecuencias muy importantes, pero aquí no vamos a entrar mucho en eso, sino simplemente, o sea, pueden pensar que esto es como un puntual, ¿ya? O sea, esto podría ser el punto. Ya, pero bueno, por eso, esto puede ser muy general, así que por eso... Sí, no, solamente precisar no. que en la izquierda la base es la Y y en la derecha la base es B, solamente para Exactamente, evitar, sí, por sí. ejemplo, en la última Sí, ecuación exacto. que ocupaste el Q para Sí, definir aquí, la cohomología, entonces... claro, aquí debería ser como Q y aquí debería ser P, algo así, ¿no es cierto? Para que quede un poquito más claro, tal vez. Sí, es cierto. Esto es como, o sea, este es como el objeto que estoy considerando y lo quiero relacionar con ese. Y lo que lo relaciona a la F. Y como dice Daniel, ¿no es cierto? Aquí hay una B y aquí una Y, entonces esto está un poco raro, ¿cierto? Ya, bien. Perfecto, entonces ahora vamos, este es como el primer paso, usamos una función, digamos. Entonces ahora vamos al título de la charla. Vamos al tiro ahí al título de la charla. Vamos a definir las correspondencias, ¿ya? Pero de todas maneras, o sea, voy a definir... Claro. Ahí vamos a ver. Entonces, correspondencias. Es como el segundo ejemplo. ¿Cómo lo puse acá? Bueno, la correspondencia, de hecho, es algo que es bien general. O sea, vamos a ver un poco por qué es general, ya, en lo que vamos, cómo se hace. Pero a nosotros nos interesa el caso coherente, ¿ya? Caso
donde los coeficientes voy a definir como la categoría derivada de haces coherentes. Aquí igual, como les digo, hay un formalismo de serie de operaciones, o sea, si yo escribo esto significa que estoy diciendo que hay un formalismo de serie de operaciones para los haces coherentes. Pero eso no es exactamente cierto, ¿ya? O sea, hay algunas, están casi todas definidas, excepto el F exclamación abajo, pero eso lo vamos a comentar un poco. Ahora simplemente piensa como que si estuviera definido, ¿ya? Que si existe un formalismo de serie de operaciones para los haces coherentes. Para si los coeficientes son del estilo haces coherentes. ¿Ya? Pero ahí voy a explicar algunas cosas, ¿ya? Entonces, una correspondencia, entonces, correspondencia, ¿no es cierto? Plana finita, ¿ya? Plana finita sobre, sobre un esquema X es, aquí son varias cosas, es, bueno, un esquema C y dos morfismos, ¿ya? Dos morfismos C, bueno, aquí, P1 y P2 AX, planos infinitos. Ya eso como, entonces esto es algo que vive en el mundo de los esquemas, ¿ya? Ya una correspondencia, esto es algo que, como digo, puede estar en cualquier situación, ¿ya? O sea, aún no he metido el tema de los coeficientes, ¿ya? ¿Ya? Entonces, una correspondencia para F, que es, vamos a decir que es una coherente, o bueno, que está en C de X, ¿ya? Estamos en ese caso, ¿ya? Esta es otra definición, disculpe. Una correspondencia sobre un esquema X. Ahora vamos a definir una correspondencia para un, digamos, un F en esa categoría, ¿ya? Es una correspondencia sobre X. Ya, eso es una cosa. Una correspondencia para F es una correspondencia sobre X. Sí, ahí está el X. Y bueno, ¿dónde entra el tema de esto? Lo voy a poner como, no sé, estrella. Entonces, y el otro dato es un morfismo entre P2, una correspondencia que le voy a llamar C, P1 y P2 X, ¿ya? Es un morfismo entre P estrella y P1 exclamación arriba F. Esos son los datos, ¿ya? Aquí ya entra un poquito el tema de que hay un morfismo entre algo entre los coeficientes. O sea, es una correspondencia sobre X tal que existe ST. Una corresponde, ¿cuál? O sea, el segundo. El Acá. segundo, una correspondencia. Para algo que está en esa- los coeficientes. Exacto, entonces es una correspondencia sobre X tal que existe el morfismo T. O sea, esto es un dato y el otro dato es este. Ah, Son ok. dos cosas. Ah. Al final son tres cosas, pero así juntar todo esto. No sé ni siquiera si lo prendí. ¿Aló? Ah. ¿Alguien me puede decir si se escucha que está en una complicación con el micrófono? Yo creo que sí. Se está alumbrando por lo menos. ¿Aló? Ah, ya. Sí. Ya. Que le quería preguntar sobre el hecho de que
Algo de los planos infinitos. Ahí tranquilo, ya bien. ¿Cuál es el rol de Ahí eso? tranquilo, ya está emocionado, pero ya tranquilo. Sí, ahí juega un rol importante, ¿ya? Ya. Pero son conceptos, son hipótesis Hipótesis importante, por lo que voy a... fuertes. Algo que ya comenté un poquito. ¿Ya? Ya, pero tenemos esta estructura, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es cómo esta estructura se traduce en algo con respecto a los grupos de... o a estos objetos de cohomología, digamos, ¿ya? Bueno, borré aquí, no sé si debería borrar ahora lo que es. Pero bueno. Y entonces, tal vez, para responder al tiro lo que estaba preguntando Daniel, ¿no es cierto? Entonces, acá hay una observación, ¿ya? Que es algo que les comenté. D coherente X no tiene un formalismo de 6 operaciones. Operaciones, a saber, no podemos definir lo F exclamación abajo, ¿ya? En general. Aquí viene esto en general, ¿ya? No podemos definir F exclamación abajo en general. Ese es el problema, ¿ya? Pero bueno, uno puede, o sea, no hay que tirar la toalla, digamos, o sea, tal vez el problema fue que la categoría no fuera adecuada, ¿ya? Ya, pero es un problema que existe, ¿ya? Y aquí viene un poco, digamos, F exclamación arriba, F exclamación abajo, F asterisco arriba, F asterisco abajo y F exclamación arriba, están definidos. Y bueno, esto satisface la función y este le falta a su hermanita, ¿no es cierto? El F exclamación abajo para que haya una función. ¿Ya? Más aún, si F es propio, ¿ya? Esto es una propiedad de morfismo de esquema, ya es como una especie, es la función, es la relación, es la noción relativa a ser compacto, ¿ya? Si F es propio, entonces podemos definir F exclamación abajo. ¿Y cómo lo vamos a definir? Por definición es F estrellita abajo. Entonces, si hay, esto tampoco es tan claro, pero, o sea, entonces si F es propio, para cualquier F tenemos estas, ¿ya? Pero si F es propio, también tenemos el F exclamación abajo, definida de esta manera, y esto, ¿qué es lo que estoy diciendo? La verdad, es que el F estrellita abajo es adjunto por la izquierda de F exclamación arriba. Que algo que no es claro, o sea, eso hay que demostrarlo, ¿no? ¿Ya? O sea, esto es un contenido, ¿ya? F estrellito abajo es adjunto por la izquierda por F exclamación. Porque el F estrellita abajo es adjunto por la derecha al F asterisco, arriba. Entonces, esta es la observación. Ya. Pues aquí más observación que me mandemos. En el caso que F es finito, tal vez plano, ahí ya la geometría algebraica se me va. F es propio. ¿No? Entonces, si tengo Fs que son finitas, entonces las F son propias. Y hago una implicancia. Esto tiene que ver un poco con ¿cómo se llama? El teorema ¿cómo se llama? Going up, going down, algo así. ¿Ya? ¿Cómo álgebra acumulativa? ¿Plano también implica propio? No, creo que basta solamente que sea finito. No sé por qué piden que sea plano. Tal vez hay alguna otra
Yo diría que lo importante es que es finito, digamos. Finito implica propio, y ya sin plano ya. Sí, creo que sí. Pero no me quiero tirar al agua por... Lo pusiste por si acaso, el plano entre paréntesis. Sí. Son cosas de... O sea, me parece razonable que bastaría con finito. Ay, Sí, porque tienes que pedir... La cosa es que si es finito, el morfismo es manda cerrado o encerrado. Y finito es estable por cambio de base, entonces bueno. O sea, que sea propio es que es universalmente cerrado. ¿Ya? Sea lo que sea que signifique. pero entonces la condición de plano no estaría clara. ¿Para qué? Sí, no estaría tan claro. Quizás sean los dos importantes. ¿Y de dónde leer eso? Bueno, No sé por qué son planos, la verdad. Bueno, bueno. pero esto es lo que les quería comentar por lo menos para nuestra discusión. Esto, el que sea, nos está diciendo entonces que el F exclamación abajo existe, y es el F estrellita abajo. Ya con eso vamos a poder definir, esta es la observación gigante. Ya con esto podemos definir la correspondencia. Entonces vamos a hacer unos maniobreos aquí, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con... aquí se me olvidó aquí una cosa como siempre quiero poner cosas en relativo, ¿ya? Entonces voy a poner que... Bueno, voy a dejarla acá arriba, ¿ya? Esto está sobre una base B. De hecho, en nuestro caso, esta base B no va a ser un punto, ¿ya? Esto va a ser el espectro de los peádicos. De los enteros peádicos. Sí, no, ese no sería un punto. De los enteros peádicos, y a ver la notación. Aquí tengo un poco mío porque como lo di vuelta, esto es P y Q. Tiene sentido, ¿ya? Más o menos. P y Q. Ya, entonces, vamos a hacer esta situación relativa, ¿no es cierto? Y vamos a partir con el H puntito. Q es X. X y un F. Ahora, estoy partiendo, a ver, hagámoslo así mejor. Sea F, bueno, tal vez ya me equivoqué, pero bueno, que va a quedar feo si no lo hago así. P1, P2, X, una correspondencia, y con los correspondientes cosas relativas, que le puse P y Q, que eso ya lo puedo borrar. Vamos. Una correspondencia para F, que está, bueno, como dicen en los coeficientes Cx. Listo. O consideremos, bueno. Porque consideremos. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Le puse Q, estrella abajo, bueno, H puntito XF, como dijimos, esto es Q, estrella abajo, F. Bueno, sí. Es por definición, ¿no? Aquí no pasó nada. Bueno, por la funcionalidad, o bueno, si quieren, en la adjunción, ¿no es cierto? A ver, esto va a Q estrella abajo, P2 estrella abajo, P2 estrella arriba, DF. Esta es la adjunción que de hecho acabamos de ver. Adjunción. ¿No? Y me estoy dando cuenta que se me va a acabar el espacio. ¿Estoy bien? Sí. Ya.
esta es la adjunción y esto es lo mismo que, a ver, ¿qué le puse acá? P estrella abajo, ¿no es cierto? P2 estrella arriba, F. Igual. Sí, por lo mismo, o sea, estoy componiendo G con P2 y si uno hace la composición, te queda P. Es una cosa de composición de función, ¿no? ¿Ya? Bueno, aquí voy a aplicar el T. ¿Sí? La correspondencia T, esta información que viene de que hay una correspondencia. ¿Sí? Así que le voy a poner P con P abajo. ¿Ya? Sí, porque esto va de... Bueno, déjenme decir dónde va. Esto va P1 exclamación arriba, F. ¿Cierto? O sea, el P2 exclamación arriba, o sea, estrella arriba, se compara con P1 exclamación arriba, F. ¿Ya? Muy bien. Bueno, P, bueno, damos la vuelta, disculpen, damos la vuelta, digamos, tórica, porque claro, la pizarra es un toro, claramente. O tal vez puedo seguir acá esta parte, por lo menos. Esto es igual a, entonces, P es también P1 compuesto con Q, ¿sí? Si no me equivoco. A ver, es Q compuesto con P. Bueno, el clásico de las matemáticas. ¿Estoy bien, no? Estrella, P1, exclamación, F. ¿Ya? Bueno, a esto me refiero con un toro, que lo que sigue acá va a continuar allá. Ya, entonces eso lo voy a juntar como Q, exclamación abajo, P1, exclamación. Ahí se me confundo. Estrella abajo, compuesto, o sea, junto con P1, exclamación arriba. F. Esto es igual, ¿ya? Entonces simplemente cambiando los paréntesis, ¿ya? ¿Ya? Entonces aquí viene lo que les comentaba entonces. P1, por lo que acabo de escribir acá, el P1 estrella abajo es F exclamación abajo, si P es propio. Pero en este caso P1 es un morfismo finito. Entonces como es finito es propio. Y como es propio, el P1 es igual al P1 estrella abajo del P1 exclamación y eso significa que hay una junción. ¿Ya? Y bueno, la junción, si se fijan, esta función va como de aquí para allá. Pero como esto está como, acuérdense que las exclamaciones están invertidos, ¿ya? Y eso hace que esto se dé vuelta. Que hay una junción, adjunción, para otro lado. Aquí le puedo escribir un poco la función. La función de P1, si quieren exclamación, P1 exclamación abajo, y esto gracias a la función. Esto es la propiedad categórica que les comentaba. ¿Sí? El P1 exclamación abajo con el real son adjuntos y gracias a eso voy a poder construir una transformación natural de esto a este. ¿Ya? Y aquí estoy usando la función pero del P exclamación, de las exclamaciones. En esta usé la función de las estrellas. ¿Ya? Entonces estoy usando dos funciones. Y las dos son claves. Porque si no, no puedo ir por allá. Y bueno, esto es. Si se fijan, esto es H.
Entonces, a partir de acá, bueno, lamentablemente el tema de la pizarra era más largo de lo esperado. Partimos acá y llegamos donde mismo, ¿sí? Con todas estas operaciones, usando el T, adjunción de las estrellas, adjunción de las exclamaciones, y eso nos hizo construir un morfismo entre estos objetos, ¿cierto? Y bueno, este morfismo, que está como, es lo que se llama, es el T, ¿ya? ¿Cómo llaman? El operador, en el caso que nosotros vamos a estudiar, donde el C, la curva modular, esto es con nivel en P, esto debería corresponder, ¿no es cierto?, a la transformación de Hecke. Oye, Héctor, ¿Sí? o sea, si uno mira a alguien que lee el Boxer Piloni, cuando se hace esta misma construcción, ¿Sí? uno ve que esto va de R gamma XF a R gamma XF, y tú lo escribiste de H puntito a H puntito. R gamma. Entonces tu notación, mi pregunta es, ¿el H puntito XF es lo mismo que R gamma Claro, XF para ti? claro, el H puntito, el H puntito sería el R gamma, a nivel de categorías derivadas. ¿Ya? O sea, ¿puedo decir que eso es lo mismo que el R gamma de Piloni? O sea, quiero compatibilizar tu pizarra con Sí. Piloni, Boxer Piloni. Sí, o sea, de alguna manera eso es lo que le había escrito cuando comparamos las categorías derivadas con los grupos de cohomología, ¿no es cierto? Déjame. Claro, tal vez lo que falta ver es por qué. ¿A dónde borro acá? Voy a borrar acá. Ah, no, este tal vez. Entonces, en Boxer Pilonino, ¿cierto? Él de alguna manera igual hace esto, de trabajar no trabaja con grupos, sino trabaja con cosas más abstractas, ¿no es cierto? Que son como objetos en las categorías derivadas. ¿Sí? Entonces, lo que Daniel pregunta entonces, ¿qué tiene que ver esto con Boxer Piloni? Con esta correspondencia, es lo siguiente, ¿ya? O sea, dijimos, ¿no es cierto?, que si queremos calcular ¿cómo se llama? Bueno, le pusimos un F, entonces F es una coherente, ¿ya? De X. Entonces la respuesta es no, ¿o sí? Sí. La pregunta original. O sea, mi pregunta es, H puntito XF es igual a R gamma XF o no? R gamma XF O sea, sí, o sea, sí, si es que Q o sea, si esto fuera un punto, ¿sí? La imagen directa es el R gamma. o sea, en mi caso, en el caso de Boxer Piloni, B es el espectro de ZP, por Claro. ejemplo. Eso, sí. Entonces es igual. Igual, sí. Ah, ya, solamente. Sí. Eso. Eso es cierto, claro. Este para abajo realiza la función, las secciones globales. O sea, si lo pensáis, ¿cuál es la definición de esto? O sea, si fuera así como haces nomás, ¿ya? Si fuera, por ejemplo, Q va de X a un punto, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? ¿Qué es Q de F? Del punto. Entonces, por definición es F la inversa del punto, ¿no es cierto? Eso es como la definición en nivel de haces. Ya, pero ¿cuál es la inversa del punto? Es todo X. ¿Sí? Entonces, el as que obtengo a hacerle esta exclamación para adelante es, bueno, es un grupo de hecho, ¿no es cierto? Es simplemente las secciones globales. ¿Sí? Entonces, esto corresponde a las secciones globales. Si agarro F y le asocio a esto, tengo las secciones globales. Y si derivo esto, ¿qué significa derivar eso? Es el R gamma de... Algo así va
algo así va el asunto. Sí, o sea, digo, esto tiene que ir, si quieres, de los coeficientes de x a los coeficientes de un punto. ¿Ya? Ya, pero los coeficientes de un punto generalmente son, no sé, la categoría, en el caso de coeficientes, ¿cierto? La categoría abeliana, la categoría derivada del grupo abeliano. ¿Ya? Entonces agarra f y esto va a q estrella f, ¿no es cierto? Pero bueno, usando esta identificación, uno lo identifica con el R gamma. ¿Ya? R gamma x0 f. Eso es lo mismo. Entonces, en ese sentido, como esto realiza el R gamma, igual es cierto, el Q estrella abajo realiza el R gamma, ¿ya? Y por eso también el HI también realiza la I homología de eso. ¿Sí? La I homología de eso es los homomorfismos de la definición del HI en el contexto de 6 operaciones. Sí, eso, bueno. Y bueno, eso. ¿Está bien o escribo más, si quieres? Yo quería solamente saber si eran iguales, porque sí, así que ya, Sí. tranquilo. Perfecto. Y entonces, eso. Entonces, de alguna manera, si hay una correspondencia, entonces, esto nos permitió construir un T que va de, si quieren, H. De hecho, creo que esto es literal lo que hace. El T que proviene de la correspondencia no hace un operador de aquí. Y lo que tal vez uno puede encontrar que es divertido, o sea, lo que yo encuentro que es divertido, tal vez, es que tú no tienes, dada una correspondencia, no hay una función de x en x. Aquí las funciones Oye, pero eso ya se... ¿Sí? ¿Ese se está muriendo? ¿No? Ese está muy bueno. Ese se acabó. A lo que te decía era que eso también se refleja ya para formas modulares, ¿no? Cuando tú defines ya formas modulares o formas automorfas. Formas modulares, por ejemplo. ¿Tú cómo defines los operadores de Hecke? O sea, tú tienes la forma modular de algún nivel y si quieres definir el operador de Hecke con nivel L, con L, un número primo L, tienes que agregarle nivel, una cosa así. Y sales de tu mundo, del nivel en que estás, po, que es lo mismo que está acá. Tu X es una curva, va a ser una curva modular de un nivel fijo. Tú tienes que pasar a C, que dependiendo de lo que quieras va a ser otra curva modular con otro nivel, para el nivel en P, por ejemplo. Y ahí te aparece el operador UP. Si le pones nivel en L, te aparece el operador TL. Entonces es lo mismo, pero aquí de una manera geométrica, po. Es como un reflejo de lo oh, te quedaste sin cosas. Se acabaron las preguntas. Ah, ya. Ya, igual quería hacer algunos comentarios entonces. Bueno, igual si yo tengo una función de x a x, hay una correspondencia, si no me equivoco, que es considerada el gráfico, pero eso es otra cosa. Lo que quería comentar un poquito más, son comentarios, ¿no? Volver un poco al tema del F exclamación abajo, porque creo que va a volver a aparecer más adelante, ¿no es cierto? Es que el hecho de que el F exclamación abajo no exista, acuérdense que queríamos definir, o sea, definimos abstractamente esto, ¿no es cierto? Como F exclamación, bueno, relativo, ¿no es cierto?
Pongamos X sobre B, ¿no es cierto? Y esto es F. Entonces, esto es... Entonces, si yo no tengo la existencia del F exclamación abajo, desde el punto de vista de formalismo de serie de operaciones, la cohomología de soporte compacto no existe. ¿Ya? Y por ejemplo, en el caso propio, voy a obtener lo mismo que la cohomología. ¿Sí? Entonces, no existe, pero como le dije, no hay que perder la esperanza. Hay maneras de definir el F exclamación abajo, pero para eso hay que cambiar las categorías. ¿Sí? No puede ser la categoría derivada de bases coherentes. Uno tiene que cambiar esa categoría por una más que tenga más propiedades, y bueno, ahí salen que se llaman las pro categorías, pero bueno, en el ejemplo que vamos como lo vamos a discutir en las veces pasadas, o sea, en lo siguiente, ese fenómeno va a aparecer porque vamos a considerar la cohomología de soporte compacto de un abierto afín, que no es propio, ¿sí? Y para eso, pero igual queremos definir la cohomología. Pero no podemos porque no tenemos esto. Pero hay una manera ad hoc de arreglar eso y que exista eso, ¿sí? Pero no va a ser un espacio vectorial lindo, porque si fuera un espacio vectorial lindo entraría en este formalismo. Entonces va a ser un espacio vectorial profinito, creo que son. Creo que va a ser la cosa. O sea, no van a ser espacios vectoriales de dimensión finita, sino van a ser espacios vectoriales profinitos. Es casi, pero no. Y eso se explica por la no existencia del F exclamación abajo. Bueno, ¿por qué no existe el F exclamación abajo? Bueno, es otro tema, pero eso quería comentarles. Y eso, bueno, no alcancé a ver lo de dualidad, pero ¿Y la restricción? ¿Correspondencia no lo preparaste? ¿cuál es la restricción? Correspondencia no salía en la versión nueva. Ah, no, es que la versión nueva como que eso eliminó harto de esas. Creo que sí. Pero la restricción... No, pero, o sea, puedo definir... De hecho, quería hablar un poco más de eso, pero tampoco quiero alargar demasiado esto. Por lo menos definir la correspondencia y lo que vamos a usar. Si usamos restricción, lo podemos... Pero entra dentro de este formalismo, o sea, restricción... Eso es como digo, todo lo que hagas con cosas de cohomología, todas las propiedades que nos obtengan de cosas de cohomología, esto es como el alcance de la idea de Grothendieck. Como que él se dio cuenta que estas cosas de categoría son como un esqueleto de todas las propiedades de teoría de cohomologías que a uno le interesa. Como digo, la propiedad de esto de correspondencia, esto también, la dualidad, que en eso de la dualidad de Poincaré, la dualidad de ser, las dos entran en el mismo formalismo de serie de operaciones. O sea, eso no alcancé a explicarle, pero el formalismo de serie de operaciones me da las dualidades de Poincaré y de ser al mismo tiempo. O sea, por lo menos el enunciado, ¿ya? O sea, de repente hay que demostrar cosas igual, o sea, no es que... Pero los enunciados y como digo, el hilo conductor, esto lo da las cosas de serie de operaciones. Entonces, creo que es algo que puede servir como en caso, o sea, aquí uno no puede saber nada de cohomologías, pero y si sabe de teoría de categoría ya puede hacer algo. Entonces, eso es un poco que quería comentar. Y de hecho, como yo un poco estamos estudiando el artículo con Daniel, pues yo no cacho mucho de... me falta un poco de las cosas pedagógicas, pero gracias a esto como que siento que me puedo agarrar de algo, digamos. Y espero que a ustedes les pueda servir un poco eso, ¿no? Y eso. Bueno.